Ok. Bueno. Em, Quería saber si alguien tiene alguna pregunta de lo anterior, de lo que vimos, habiendo revisado, supongo, lo que hicimos la semana pasada, si hay alguna duda para después, para poder continuar, digamos, sobre esos temas. Bueno, listo, entonces arrancamos. Bueno, lo que quería hacer hoy es, primero, revisar, o no revisar, sino mostrarles cómo podemos hacer un control de errores. Y de ese control de errores saldrían dos cosas que, digamos, es muy específico lo que voy a decir sobre esto, sobre la programación, sobre la implementación, más que la programación, sobre la implementación de las rutinas para resolver ecuaciones diferenciales. Pero me gustaría contarles para ver cómo la teoría nos permite encontrar una aplicación práctica bastante interesante y de alguna manera encontrar un método de orden superior que no implique calcular derivadas. ¿Está bien? Y eso nos va a llevar directamente al segundo tema que quería plantearles hoy, si nos da el tiempo, que es los métodos Runge-Kutta. Los métodos Runge-Kutta son el estándar para resolver ecuaciones diferenciales. O sea, van a haber un montón de artículos de aplicaciones que cuando se enfrenten con un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y lo tengan que resolver numéricamente, dice, bueno, usamos un método Runge-Kutta de orden 4, un método de Runge-Kutta de orden 6, 8, lo que sea. ¿Por qué? Porque es lo que sirve en casi todos los casos. ¿Está bien? Otros métodos son específicos para un determinado problema. Entonces, Runge-Kutta son métodos de diferentes órdenes, eso después lo vamos a ver. Nosotros vamos a presentar uno de orden 2, que es muy sencillo, y uno de orden 4, que es más complicado, pero digo, no, la idea es la misma, no vamos a hacer todas las cuentas, pero la idea es la misma. Y hay métodos de Runge-Kutta de cualquier orden, y son lo que funciona casi siempre. ¿Está bien? Y no es tal vez lo más eficiente, pero es una cosa que cuando uno hace eso sabe que está haciendo algo correcto. ¿Está bien? Para alguna explicación específica, por ahí hay otras cosas mejores, pero eso habrá que verlo, digamos, es muy específico del tema, de saber, de especialistas, digamos, en métodos numéricos de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a ver lo que son los métodos Runge-Kutta, y vamos a ver una aplicación de las infinitas que hay, una que me pareció interesante porque es no trivial y es algo que está al alcance de ustedes. Toda la matemática encerrada en un artículo que lo voy a presentar, es un artículo viejo, pero por lo que estuve viendo, digamos, siguiendo los artículos que lo citan, digamos, hasta hay artículos 2019, digamos, haciendo referencia a ese modelo. Bueno, entonces empecemos por compartir lo que habíamos visto. No, este es el artículo, no quiero mostrarles el artículo, quiero ir a esto. Bueno, entonces, bueno, esto es una conclusión de lo que habíamos visto en la clase pasada, que es la comparación entre el método de Euler y el método de Taylor. ¿Sí? El método de Taylor era de orden superior, ¿está bien? Entonces el error local de truncamiento es, nosotros habíamos hecho P igual a 1, P igual a 2, o sea que esto era un O de H cubo y el error global era un O de H cuadrado. ¿Está bien? Pero esto, con la misma lógica, de decir, bueno, hago más términos de Taylor, se puede lograr un método de Taylor del orden que sea. El asunto es que va a haber que evaluar la función, sus derivadas primeras, sus derivadas segundas, hasta el orden que uno quiera. Entonces, complica las cosas en cuanto a la evaluación de cada paso. ¿Está? Entonces, tiene errores menores, o sea, de más orden. Esto es un H, supongo, chiquito, entonces, a medida que la potencia es más grande, esto se hace más chico.
Cada paso es más costoso que Euler. Esto nos va a pasar siempre. En cualquier método que sea de orden superior, el costo computacional, es decir, la cantidad de evaluaciones de la función y de operaciones que tengamos que hacer, aumenta. Y lo más molesto del método de Taylor es que hay que conocer todas las derivadas. ¿Está bien? Y lo que dijimos es, esto puede ser un problema porque las derivadas pueden ser funciones muy complicadas o inclusive desconocidas. ¿Por qué? Porque la f es algo que podemos no conocer. Simplemente tenemos una rutina que implementó alguien y que nos dice, bueno, poné tal valor de x y de t y te va a dar el valor de f en ese xt. Entonces puede ser que ni siquiera sea conocida la f, simplemente tengamos una forma de calcularlo como una rutina que ni siquiera la programamos nosotros. ¿Está bien? Bueno, traten de no escribir sobre la hoja. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, ok. Bueno, entonces, eh, para lo que vamos a ver hoy es una estimación del error que nos permite saber eh, cómo podemos cambiar algunos parámetros de nuestro método para lograr una mejor aproximación. ¿Está bien? La idea, se los cuento, vamos a pasar rápido por esto porque no es muy importante, pero quería mostrarles. Fíjense, nosotros dijimos, bueno, elijo un h, ¿de qué manera? Y un h chiquito, ¿cómo? Lo que me parece. Y pruebo y veo qué error da. Generalmente hicimos la comparación con eh, problemas en los cuales uno conocía la solución exacta. Con lo cual eso no tiene mucha gracia, porque si ya conozco la solución exacta, no voy a aplicar un método numérico. Pero lo hicimos simplemente para probar, digamos, qué error cometíamos. ¿Está bien? Pero la idea es, ¿qué pasa cuando uno no sabe nada y quiere hacer una estimación del error? Bueno, hay una forma de hacerlo, por supuesto es una estimación, no es un cálculo exacto, nunca uno puede estimar el error exactamente, simplemente logra cotas, a veces en forma teórica, y esta vez no. Esta vez lo hacemos con los mismos cálculos con los que resolvemos el problema, aproximadamente, también podemos tener una estimación del error. Es decir, la computadora misma, el programa, puede tener una rutina que nos dice, bueno, además de calcular lo que estamos haciendo, nos dice qué error estamos cometiendo. ¿Está bien? Bueno, entonces la idea es resolver dos problemas de paso distinto. No tiene por qué ser, como lo voy a plantear acá, que uno sea la mitad del otro, pero es una idea, digamos, razonable esta. Entonces, imaginemos que nosotros estamos aplicando el método de Euler y decimos, bueno, yo quiero saber qué error estoy cometiendo para tener idea si mi estimación de la solución es razonable o no, o si tengo que hacer el paso mucho más chico, o si por el contrario, estoy perdiendo mucho tiempo con pasos muy chicos y avanzando muy lentamente y podría hacerlo en forma más eficiente. ¿Está bien? Entonces, eso es algo que las rutinas tienen incorporado cuando uno usa una rutina de MATLAB, de matemática, de cualquier software que ya tiene incluidas las rutinas de Runge-Kutta, de Euler o del método que sea, automáticamente hace estas cosas. Y va cambiando el H, a veces ni nos pregunta qué paso temporal tiene que usar, y elige el que le parece. ¿Está bien? Elige el que le parece, no, elige, digamos, con un criterio parecido al que vamos a presentar nosotros. Bueno, entonces la idea es, un paso de Euler sería ser x0 más h por f elevado 0x0. Y si hiciéramos dos pasos de Euler con el paso la mitad, llegamos al mismo tiempo, porque estamos sumando T0, primero h sobre 2, y después h sobre 2, llegamos a T0 más h, o sea, lo que llamamos T1. Entonces lo que hacemos es un paso intermedio, que lo llamo x un medio, x tilde un medio, que es x0 más hacer un paso de Euler de la mitad, y después sumarle a partir de este punto, con tiempo un medio, t un medio es, creo que lo digo por acá, t un medio es t0 más h sobre 2, y al x un medio le sumo
hago otro paso de Taylor y sería el x2, pero acá lo voy a llamar x1 porque fíjense que el tiempo en el que estoy es, cuando t1 medio le sume h sobre 2, voy a estar en lo que acá llamaría t1. ¿Está bien? Entonces hago, acá se ve, digamos, dos pasos de t0 voy hasta t1. En un caso voy directamente, ¿sí? En el primer método, cuando uso paso h, llego acá, y acá hago dos pasitos intermedios. ¿Sí? Y lo que veo entonces es que tengo dos errores diferentes, epsilon 1 y epsilon 1 tilde, que sería el error que cometería en tiempo t1 entre la solución calculada con un solo paso de tamaño h o con dos pasos de tamaño h sobre 2. ¿Está bien? Entonces tengo estos dos errores, que van a ser diferentes. La pregunta es, ¿cuán diferentes van a ser? Esa es la pregunta. Y de esa diferencia entre los dos errores, voy a tener una estimación de ellos mismos. Vamos a ver por qué. Bueno, acá son cuentas en las que, digamos, de nuevo, esto es la parte en la que les digo, se los muestro, pero no es esencial para ninguna de las cosas que digamos en el curso. A ver, esperen que hay un chat. Sí, sería bueno que quien haya graficado acá lo borre. A ver si yo lo puedo hacer. Pero podés borrar vos también, ¿eh? Sí, eso es lo que estaba viendo. ¿Mm? Está donde podés escribir en la pantalla. Sí, a ver, eso Y ahí es. tiene para una gomita de borrar y podés borrarlo. Acá tengo. No me da bola el borrador. Ahí está. Bueno, alguien lo borró. Algo no se vio, quieren que. Esperen que cierro esto. ¿Alguien se perdió algo con la goma esa que había? Bueno. Ok. Entonces, nada, lo que les decía es, voy a calcular, o sea, son cuentas, no hay ninguna cosa extraña, es polinomio de Taylor, aproximación de Taylor, cosas que ustedes conocen, pero son cuentas que no me interesa que sepamos, sí que mírenlas en algún momento, pero la idea es, eh, para calcular f en el punto intermedio, yo hago Taylor alrededor de T0x0. ¿Tá? Entonces hago Taylor a primer orden. Esto sería la aproximación con la función tangente, ¿no? O sea, Taylor a primer orden, si quieren decirlo así. Para saber cuánto vale t en el 1 medio, x tilde 1 medio, comparado con lo que vale en t0x0. ¿Tá? Entonces sería Taylor a primer orden. Acá vendrían potencias, el error serían potencias de t1 medio menos t0 y de x1 medio menos x0. Y digamos, los errores serían de ese orden. Bueno, acá lo que vemos es que tanto el tiempo, t1 medio menos t0, es h sobre 2, esto es exacto, y esto, si uno lo mira, porque, digamos, miramos la cuenta, si yo hago esto menos x0, me queda esto exactamente. Entonces lo que vemos es que esto de acá es de orden h, y esto de acá también es de orden h. Entonces, bueno, eso, haciendo esas cuentas, uno ve que esto nos queda exactamente esta cuenta de acá. ¿Sí? O sea, esto es exacto. Bueno, si ahora uso esto para reemplazar en x1, recordemos que x1 se calculaba como lo que valía x en un medio más esto h sobre 2. Este x en un medio lo puedo reemplazar por todo esto. Y esto lo puedo reemplazar por la aproximación que hicimos recién. Entonces no voy a tener el valor exacto de x un medio, pero de x, perdón, tilde 1, o sea, el segundo método de avanzar dos pasos con h de tamaño h sobre 2, pero uno aproximadamente va a llegar a esta conclusión, a que
x1 es toda esta expresión más algo que está acotado por h al cubo. También recordemos esta notación que fue útil en muchos casos, que es, bueno, el error tiende a cero como h al cuadrado, como h al cubo, como lo que sea. En este caso lo que vemos es que esto que calcularíamos con la fórmula que vimos en la transparencia anterior, exactamente de alguna forma, se puede aproximar muy bien por esta expresión más un O de h cubo. Bueno, estas son las cuentas en las que no quiero entrar en detalle porque no son esenciales para lo que quiero contarles acá, que es una idea interesante para estimar los errores. Que hay que hacerla para saber por qué funciona, pero digamos, no quiero perderme en estas cuentas. Bueno, entonces uno ve que la diferencia, el error, bueno, epsilon 1, el error del local de truncamiento de Euler, era esto. Esto lo sabíamos, en su momento lo hicimos, que era calcular esta diferencia, se calculaba con la derivada segunda de x, se evaluaba en un punto intermedio y se podía aproximar de esta forma. Esto era la derivada segunda, el cálculo de la derivada segunda en T0x0 sería esto. Bueno, hicimos todas estas cuentas alguna vez. Si hago la del segundo método, la de avanzar 2 pasos de tamaño h sobre 2, hago las cuentas y me queda esto. Y fíjense, estas son cosas desconocidas. Yo sé que acá hay una constante, está acotado por una constante por h al cubo, no sé cuánto vale esa constante, y acá va a haber otra constante por h al cubo, no tiene por qué ser la misma. Lo que tiene de interesante la notación de O de h cuadrado, h cubo, que no me tengo que preocupar por las constantes. Por otro lado, no sé, o sea, esto matemáticamente parecería ser que si resto estas dos cosas, estos términos se restan, pero eso es mentira, porque esto lo que está diciendo es, hay alguna constante que hace que esto esté acotado por una constante por h al cubo. Y esto dice, hay otra constante, no tiene por qué ser la misma. Entonces, cuando resto estas dos cosas, o las sumo, no tienen por qué cancelarse. ¿Está bien? Me va a quedar una tercera constante, que va a ser la resta, la suma de esas dos, por h al cubo. Entonces, cuando hago la diferencia, fíjense, si yo hago la diferencia entre cosas que sí puedo calcular, yo cuánto vale x de t1, cuál es epsilon 1 o epsilon tilde 1, todas estas no son cosas calculables. Pero x1 y x1 tilde es lo que yo calculo con el método de Euler. El primer caso era con paso h sobre 2, un solo paso de tamaño h, y el otro es 2 pasos de tamaño h sobre 2, para llegar al mismo tiempo t1. Bueno, si eso lo comparo con x de t1, bueno, tengo los errores. Pero si los resto entre sí, y acá lo que hago es, bueno, el x1 lo despejo de acá, y el x1 tilde lo despejo de acá. Entonces me queda x de t1 menos epsilon 1 menos x de t1 menos epsilon 1. Fíjense, esto desconocido, esto desconocido, esto desconocido y esto desconocido. Lo que yo conozco es x1 y x1 tilde. Pero al restarlos, la cantidad exacta, cuánto vale la solución en tiempo t1, se cancela. Y me queda la diferencia de los errores. ¿Sí? Entonces, la diferencia de los errores, yo no tengo exactamente cuánto valen, porque esto es desconocido, pero tengo qué pasa con el término que tiene h al cuadrado. Y si uno recuerda qué quiere decir que sea O de h cubo, esto está acotado por una constante por h al cubo, y esto es una constante por h al cuadrado. Quiere decir que cuando h sea chiquito, un centésimo, un milésimo, una cosa así, el término más importante es este. Porque esto es una constante por, qué sé yo, un centésimo al cuadrado. O sea, 10 a la menos 4. Y este va a ser 10 a la menos 6. Este término va a ser, generalmente, en ese caso, 100 veces más chico que este. Y si este es un milésimo, y esto me queda un milésimo al cuadrado, un millonésimo. Y esto me queda, o sea, 10 a la menos 6. Y acá me queda 10 a la menos 9. Es 1000 veces más chico. ¿Está bien? Por supuesto que depende también de las constantes, de cuánto valga este número y cuánto valga el número que uno implícitamente sabe que hay ahí. Pero suponiendo que las constantes son, digamos, parecidas, este término debería ser 100 veces, 1000 veces más chico que este. Entonces uno puede decir, bueno, cuando yo reste estos errores, epsilon 1 menos e1, epsilon tilde 1, voy a hacer esto menos esto, más un término que va a ser muchísimo más chico. Entonces, aproximadamente, esta diferencia va a ser
la diferencia de los errores, y la diferencia de los errores prácticamente va a ser, fíjense que lo que tengo acá multiplicando h al cuadrado es el doble de lo que tengo acá multiplicando h al cuadrado. Son lo mismo, lo único que acá tengo un sobre 2 y acá tengo un sobre 4. Entonces la resta de esto menos esto me queda h al cuadrado sobre 4 por la constante, más lo que decíamos, la resta de estas dos cosas, que son constantes por h al cubo, me van a quedar constantes por h al cubo. Y fíjense que esto no es otra cosa que la mitad del error más una constante por h al cubo. Es decir, como esto pienso que es de orden h cuadrado, esto es mucho más chico, y entonces esta diferencia de cosas que son calculables, que de hecho es lo que uno calcula cuando aplica el método de Euler, nos da una buena estimación del error. El error es 2 veces esto. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, salvo algo que uno espera que sea mucho más chico, el error se parece mucho a la resta de aplicar estos dos métodos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, si uno quiere decir, bueno, yo quiero aplicar el método de Euler, pero no quiero tener errores demasiado grandes. Imagínense que yo admito como un error razonable, qué sé yo, no sé, 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cada tanto, no digo todos los pasos, podríamos hacerlo si el costo computacional nos da, cada tanto uno testea qué error está cometiendo. O sea, hace, qué sé yo, 10 pasos y en el 10º paso calcula el paso con el que viene normalmente, del 10 para el 11 usa las cosas como venía haciéndolo, y hace el 11, lo calcula con 2 pasos de tamaño mitad. Y con eso tiene una idea del error que cometió en ese paso y supone que en todos los anteriores más o menos venía con ese mismo error. Si ese error está dentro de lo que uno admite como razonable, lo que hace es mantiene el paso. Si le dan demasiado grande, lo que dice, no, voy a achicar el paso con algún criterio, eso tendrá que ver con la programación, voy a achicar el paso de alguna manera para tener un error más chico. Y a partir de ahí empieza de nuevo. Dice, bueno, el 10 sigo avanzando con ese paso. Sí, el 2, Franco pregunta y tiene razón. El que haya quedado este sobre 2 tiene que ver con el que paso es la mitad. ¿Está bien? No es exactamente que si hago paso un tercio, hago 3 pasos de tamaño h sobre 3 me va a quedar. Queda una potencia del paso, digamos, hay que hacer bien la cuenta, pero que haya quedado que justo es este 2, o sea, quedó esta resta en la mitad del error, tiene que ver con que usé paso la mitad. No es exactamente lo que les decía recién, si hago 3 pasos de h sobre 3, no me va a quedar un 3 acá necesariamente, pero va a haber una constante, un número entero acá, que va a tener que ver con cómo achiqué el paso. No me acuerdo ahora exactamente si me queda un 6, un 9, me queda algo que tiene que ver con haber hecho el paso h sobre 3. Hay que llevar las cuentas con cuidado y de ahí sale. También yo lo hice con paso a mitad porque las cosas quedan parecidas, pero además porque, digamos, es lo más fácil, para no tener que, si hiciera paso un décimo, 10 pasos de tamaño h sobre 10, tendría que hacer mucho más trabajo para tener una estimación del error. ¿Está bien? Pero sí tiene que ver que sea 2 veces, no con que sea la mitad necesariamente vaya al doble, que este 2 tenga que ver con que use paso h sobre 2, pero sí están relacionadas esas constantes. Bueno, entonces, lo que decíamos, ¿para qué nos sirve esto? Para adaptar el paso, y eso se llaman rutinas adaptativas, cambiar el paso h para que el error no sea demasiado grande. ¿Está bien? Eso lo hacen todas las rutinas. Si ustedes, bueno, si en Python van a buscar, digamos, primero van a tener que programarlo a mano, digamos, como parte del ejercicio para aprender esto, pero después uno tiene rutinas ya escritas por alguien, y en MATLAB lo mismo, o en Octave, o en matemática, hay rutinas que alguien escribió, digamos, con mucho cuidado,
y hacen cosas así para saber cómo elegir el paso, cómo cambiarlo para tener un determinado error. Bueno, pero sirve para otra cosa, además de para estimar el error y saber si estoy haciendo bien las cosas o no. Uno puede obtener un método de orden mayor sin usar derivadas. ¿Está bien? Después vamos a ver rungecuta, que también es más o menos lo mismo. Entonces, la idea es, ¿qué hacemos para encontrar un método mejor? Uno lo que dice es, avanzo del paso K-1 al paso K, como antes hicimos del X0 al X1, lo hago en general, y hago el segundo método, que sería avanzar 2 pasos con tamaño la mitad. ¿Está bien? Igual que antes. Lo único que lo hago no desde el X0 al X1, sino lo hago del XK-1 al XK. Lo mismo. Bueno, con la misma idea, el error sería esto. ¿Sí? No cambié nada, simplemente que no estoy en el principio, estoy en un paso késimo, pero da lo mismo. Y entonces, bueno, quería mostrarles cómo funciona en un caso conocido. El caso conocido es el de siempre, f de x igual a x, cuya solución conocemos, que es la exponencial. Entonces la exponencial, ¿cómo se puede aproximar? Y bueno, e a la h, cuando avance un paso h, va a ser 1 más h cuadrado, más error que depende, si corto acá el desarrollo de Taylor, me queda un error que depende de h cubo. ¿Está bien? Es un O de h cubo, tiende a 0 como h al cubo, como el primer término que desprecio de este desarrollo. Bueno, eso es por Taylor. Bueno, pero si yo aplico este método, fíjense, de x0 paso a x1, que es multiplicar por 1 más h. Esto es hacer Euler. Esto es hacer Euler con paso 1/2, y esto es hacer Euler de nuevo a partir de acá con paso h sobre 2 también. Entonces llego a esto. Entonces, por un lado llego a x0 a la 1 más h si lo hago en un solo paso, y si lo hago en 2 pasos de tamaño mitad, llego a x0 1 más h al cuadrado, 1 más h sobre 2 al cuadrado. Bueno, uno tiene estos errores, y cuando calcula 2 veces x1 tilde menos x1, hace todas estas cuentas y llega a que me queda esto. Es decir, el término que corresponde a h al cuadrado del error, porque el error va a ser h al cuadrado sobre x0, h al cuadrado sobre 2 más un o de h cubo, y acá el error va a ser, calculándolo estimativamente de esta manera, me queda esto de acá. O sea que se parecen bastante. Es simplemente una verificación de lo que dijimos antes. ¿Está bien? Acá x1 lo calculé haciendo un solo paso de tamaño h, y acá haciendo 2 pasos de tamaño h sobre 2. Haciendo la resta de esas dos cosas y multiplicándola por 2, obtengo algo que tiene que es una muy buena aproximación del error verdadero que estoy cometiendo. ¿Está bien? Nada, les quería mostrar en un ejemplo cómo funciona esto. Un ejemplo, digamos, sencillo, que es el que estuvimos usando para muchas pruebas de lo que estamos diciendo. Bueno, esto da lugar, voy a pasar rápido acá porque tampoco es que me interesa tomar tanto tiempo con esto. Digo, es simplemente quería contarles una aplicación de todas las fórmulas de error que estuvimos viendo, nada más que eso. Fíjense que basados en el error, uno puede construir lo que se llama de distintas formas, pero a muchos lados figura como método de Euler modificado, que la idea es, si yo tengo una estimación del error, y el error era la diferencia entre lo que me daba la solución exacta y la solución verdadera, ¿por qué no usar esa estimación del error para mejorar mi aproximación? ¿Qué quiero decir? Si ustedes calculan algo aproximadamente y saben que, bueno, pero el error que estoy cometiendo es 3 por 10 a la menos 2, o sea, 3 centésimos.
Y bueno, a mi solución aproximada le sumo esos 3 centésimos que le falta para hacer la solución exacta y encontré la solución exacta. Bueno, esa es la idea de método de Euler modificado. Por supuesto que como no tengo el error exacto, tengo una aproximación del error, no voy a encontrar la solución exacta, pero voy a encontrar una solución aproximada mejor que la original. Entonces el método de Euler modificado se basa en no hacerlo para controlar y saber qué error estoy cometiendo, sino para sumárselo a la solución aproximada que tenía y mejorar mi aproximación. Entonces el método consiste en encontrar la solución xk sería la solución, vamos acá, con esta misma notación. Xk es un paso de Euler, del método de Euler, con tamaño h. Y la solución x tilde k sería hacer, a partir del xk-1, dos pasos de tamaño h sobre 2. ¿Sí? Entonces, del xk-1 llego directamente al xk y llego en dos pasos al x tilde k. El error que estoy cometiendo con el método de Euler, con el xk, a la solución verdadera, uno lo puede estimar de esta forma. Y entonces este error, o esta aproximación del error, es lo que le voy a sumar al xk para obtener el verdadero valor o una aproximación mejor del verdadero valor. Entonces proponemos, y lo llamé x barra tilde, x barra k, es al xk sumarle esa aproximación del error. Y después haciendo las cuentas, simplificando, esto es álgebra elemental, llego a esto. ¿Sí? Bueno, entonces esto se puede resumir, digamos, escribo explícitamente qué es hacer todas estas cosas, y cuando uno hace las cuentas, descubre que el xk modificado, de Euler modificado, sería el x barra acá me olvidé de poner el x barra, sería al xk-1 anterior, sumarle h por f evaluado en k-1 más h sobre 2, y un x que es xk-1 más h sobre 2 por f en tk-1, xk-1. Fíjense que una aproximación del x en un medio tengo que usar para calcular una f que finalmente se la sumo con paso h. Fíjense que acá estoy haciendo dos evaluaciones de la f. La primera en tk-1, xk-1, calculo este x, digamos, que es provisorio, que no es una solución que voy a dar, y en ese punto, con tiempo t más un medio, y xk-1 más h un medio por esta pendiente que calculé, eso evalúo en f, les multiplico por h y se lo sumo a la xk-1. Es decir, acá tiene un algoritmo que se parece a Euler, pero tiene dos evaluaciones de la función, una dentro de otra, una para tomar un x aproximado, y con ese x aproximado, fíjense que este no es otra cosa que el x que llamamos un medio, ¿no? K menos un medio sería este. Con esta aproximación uno calcula el xk. Pero fíjense que acá tengo el algoritmo, ¿está bien? Entonces uno no está escrito como algoritmo, a ver si lo escribí. No, escribirlo. Bueno. Digamos, estas son las cosas interesantes, ahora lo podemos escribir como algoritmo, pero la idea es, estos errores van a ser de orden h cubo, y por lo tanto los errores locales, y por lo tanto el error global, con la misma idea de siempre, digamos, esa idea que hicimos para Euler, pero funciona en general, se puede ver que el error es de h al cuadrado, es decir, es un orden más que Euler, simplemente por hacer esto. ¿Está bien? Por supuesto, es más complicado. Cada paso necesita dos evaluaciones de la f, ¿sí? En vez de uno, como era el método de Euler. Pero no necesitamos lo bueno, lo mejor. O sea, es comparable con Euler, con el método de Taylor, que nosotros estudiamos en cuanto a los errores. Pero no necesitamos la derivada. Simplemente con la f podemos obtener esto. ¿Está bien? Creo que acá tengo una aproximación. Antes de mirar el resultado, quería mostrarles algorítmicamente qué es lo que estamos haciendo. Uno lo que dice es,
a ver, es el xk, a ver, con una que escriba. Así está. Xk es x en k-1 más h evaluado en f en t k-1. ¿Cómo eran? Esperen que me tengo que machetear. Esto era más h sobre 2 y acá x k-1 más h sobre 2 por f evaluado en bueno, esto lo voy a escribir, esto es f en tk-1 x k-1. ¿Sí? Eso es lo que está multiplicado, lo que vendría acá. Bueno, esto uno lo puede plantear de la siguiente forma. Supongamos que estoy en el tiempo tk-1 y con un valor de x, xk-1. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Primero evalúo, vamos a llamar m1, dependiente, f en tk-1, xk-1. Entonces calculé este número de acá. A este lo llamé m1. Bueno, con ese m1 puedo calcular un tiempo intermedio, ¿sí? T, no sé, llamémoslo T tilde, que sería tk-1 más h sobre 2, y un x tilde, que sería este de acá, x k-1 más h sobre 2 por m1. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Calculo un m tilde, la notación, no sé, la acabo de inventar, por ahí no es la más feliz, que es t tilde, esto es t tilde y esto es x tilde, ¿sí? Y ahora por último, calculo, bueno, el tiempo, el nuevo tiempo va a ser el tiempo anterior más h, y el xk va a ser el xk anterior más h, por lo que llamamos m tilde. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que estaría dentro de un ciclo de programación. ¿Está bien? Ustedes empiezan con un t y un x, van haciendo todas estas cuentas dentro del ciclo y obtienen el nuevo t y el nuevo x. Y ahí empiezan de nuevo. ¿Está bien? Entonces, generando un ciclo, uno puede programar esto y obtiene la sucesión de puntos, y los va coleccionando, los va guardando, y tiene la sucesión de puntos de los valores de t y de x que quería calcular. ¿Está bien? Entonces, de esta manera uno puede acá Franco, se podría hacer más de 2 casos de H, así el error sería menor y tendrías la misma cantidad de F metidas una dentro de la otra, igual cantidad de pasos que tomaste para H. Sí, Franco, y a todos, es correcto eso, uno puede hacerlo con más evaluaciones de la F, en pasos distintos, y esos son los métodos Runge-Kutta, ¿está bien? Que vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver eso. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que, digamos, lo que pregunta es correcto, y uno podría tener método Runge-Kutta de orden 4, de orden 8, del orden que quiera, y eso tiene que ver con hacer más evaluaciones de la F con pasos distintos, y ir combinándolos y meter uno dentro de otro y obtener el error que uno quiera. Paga un precio por eso, digamos, para tener mejores aproximaciones en cada paso, paga un precio que es, tengo que hacer más evaluaciones, más operaciones. Especialmente el costo, uno piensa que acá está
en la evaluación de la f. Uno piensa una f es una función complicada, porque acá todas las otras operaciones son sumar y multiplicar. Puede pensar que es despreciable frente a lo que tiene que resultar de hacer f. Imagínense que esta f tuviera alguna función trigonométrica, qué sé yo, exponencial, logarítmica, ¿no? Porque el lado derecho de la ecuación diferencial tiene una función complicada. Bueno, para tener una idea, no sé ahora, digamos, por ahí mi información es vieja, pero los procesadores para calcular funciones especiales tardan, podríamos decir, 100 veces más que una operación de punto flotante. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene que medir el costo computacional medido en tiempo de evaluación, generalmente la F va a ser más importante que las sumas y las restas del resto del algoritmo. ¿Está? Entonces, por eso uno paga un precio y hay un compromiso. Uno puede decir, bueno, entonces uso un run ejecuta de orden 100. Bueno, por ahí no es una buena idea porque, digamos, se hace muy complejo cada paso. ¿Está bien? Entonces, lo que gano por tener un alto orden, por ahí lo pierdo por la cantidad de operaciones que tengo que hacer. Entonces, es un compromiso que dependerá, en muchos casos, del problema particular que estamos manteniendo. Bueno, pero volvamos a las transparencias. Vamos a verlo como pantalla completa. Ahí se está viendo bien. Bueno, entonces este método es un método donde el error local de truncamiento es h cubo, el error global entonces es h cuadrado, siempre es 1 menos. Necesitamos solamente 2 evaluaciones de la función, no necesitamos derivar las evaluaciones de la derivada, con lo cual esto es un poco peor que Euler, es mejor en cuanto al error, es más costoso computacionalmente, pero es mejor que Taylor en el sentido de que no necesito conocer las derivadas. Es decir, si uno tiene programado esto, cambia la f y ya está, tiene el programa para la nueva función, para la nueva ecuación diferencial. Muy bien. Acá tengo un problema, como siempre, la logística, saliendo de un valor muy chiquitito. La solución exacta la conozco, de esta ecuación, digamos, de una población, lo llama la ecuación logística porque es la población donde, el crecimiento de poblaciones, donde uno introduce competencia en esa población, entonces tiene comportamiento que vimos en algún momento, digamos que se estabilizaba en un valor, en este caso va a ser en 1. Entonces la solución exacta es esta, lo cual nos permite calcular los errores. Y acá, como esto va desde valores muy chiquititos, desde 1 centésimo hasta 1, en vez de los errores que estoy graficando acá, grafico la solución y sus aproximaciones. No sé si se llega a ver algo. Hay un triangulito, es la solución con el método de Euler, y las crucecitas, que están casi pegadas sobre la solución exacta, son las soluciones que salen con el método de Euler modificado. No sé cuánto se ve eso, dependerá de qué tamaño de pantalla tenga. Bueno, y acá los errores relativos. ¿Por qué los errores relativos? Como la solución pasa de valores muy chiquititos, 1 centésimo hasta 1, entonces error relativo, el error absoluto por ahí no quiere decir tanto como el error relativo. Entonces grafiqué acá el error relativo, el porcentaje, la diferencia de la solución exacta a la solución verdadera, dividido la solución verdadera. ¿Está bien? Ese porcentaje. Entonces esos errores relativos los grafiqué acá y lo que vemos es que Euler modificado tiene errores que no superan el 2%, mientras que esta llega al 15%. Digamos, en este punto, más o menos por el tiempo 1 y algo, uno llega a un máximo diferencia entre la solución exacta y la solución verdadera. Mientras que los errores no son apreciables en el gráfico y como error relativo uno llega a un máximo de 2%, una cosa así en tiempo 1. Entonces uno ve que esto es bastante, bastante mejor. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran revisar? ¿Alguna cuenta que haya quedado colgada? Repito,
estas cuentas, estas estimaciones que hicimos por Euler y cómo la diferencia de los errores, no es algo que me importe especialmente, pero simplemente la idea de que los errores en cualquier método numérico, o en estos métodos numéricos, vamos a decirlo, no generalicemos tanto, se pueden estimar sin necesidad de, o sea, con la computadora misma, sin necesidad de hacer cálculos analíticos, eso es una buena cosa para hacer, digamos, rutinas adaptativas, pero también dio lugar a un método que, como recién preguntaba alguien, se puede generalizar bastante y obtener lo que vamos a ver ahora, que son los métodos Runge-Kutta. Pero no quería pasar a esos métodos sin antes tener, digamos, alguna devolución, alguna idea, si quieren que veamos algo de lo que escribimos en el papel, de lo que vimos en las transparencias. ¿Hay algo que haya quedado oscuro, algo que quieran revisar? Díganme, creo que una de las cosas en la devolución que nos hicieron ustedes, que a pedido nuestro, para ver cómo modificamos, estaba la velocidad con la que yo paso las transparencias. ¿Está bien? Por eso les avisé. Algunas cosas las pasé rápido porque no son tan importantes, no es algo crucial para la comprensión del resto de los temas, ni para resolver los ejercicios, así que por eso no le di tanta importancia. Pero ahora sí, vamos a meternos con el método Runge-Kutta. Esto sí quisiera, digamos, tampoco vamos a hacer todas las cuentas que se necesitan, digamos, no es un curso de análisis numérico, así, para matemáticos que, digamos, por ahí después tienen que trabajar en estos temas. Simplemente ustedes van a ser usuarios de estos temas y tienen que tener idea cómo funciona, pero por ahí no tanta precisión de las cuentas. Por eso es que, digamos, estamos obviando algunos cálculos. Pero igual, está bien este ritmo, digamos, pueden llegar a seguir las cosas como vienen bueno, o me dicen, digamos, cualquier cosa. Muy bien. Bueno. Bueno, acá la pregunta era si tengo que sumar o restar los errores. La idea es que nosotros definimos el epsilon 1 como x de t1 menos x1. ¿Sí? Y logramos, y después calculamos el otro, como hicimos recién. Y esto, fíjense que no tomamos módulo, esto es con signo. Y con signo nos dio que epsilon 1, sea positivo o negativo, nos quedaba dos veces x1, no, x1 tilde menos x1. ¿Sí? Si no me acuerdo mal. Déjenme machetearme. Sí, exactamente. Entonces, vuelvo a la hoja. Esto es el error. Entonces, esto puede ser más grande, más chico, digamos, esto tiene signo, y es el signo de epsilon 1. ¿Está bien? O sea, no tomé módulo. Entonces, de acá sale que x de t1 es x1 menos epsilon 1. Y entonces, usando esta aproximación, esto me queda que lo que llamé x1 barra, o sea, la aproximación, es x1, ¿despejé bien? No, despejé mal. Paso esto sumando y me queda x1 más epsilon 1. Perdón. Acá esto era una resta, por ahí ustedes no lo ven, pero yo sí lo tendría que haber visto bien. Esto lo pasé de este lado, lo paso sumando. ¿Está bien? Bueno, entonces quiere decir que x1 barra, o sea que va a ser una mejor aproximación porque va a ser
este más este, no exactamente esto, perdón. Esto es una buena aproximación, pero es un aproximado, no es exacto. Entonces lo que voy a hacer, a x1 le sumo, porque acá dice que si lo definía así, se lo tengo que sumar a x1. Entonces le tengo que sumar 2, x1 tilde menos x1, y esto me queda x1 más 2, x1 tilde menos 2, x1, y simplificando, lo que me queda es esto menos 2 veces esto, me queda menos una vez, 2, x1 tilde menos x1. ¿Está? Por eso es que tengo que restarlos. A 2 veces el que sale con 2 pasos de tamaño mitad, le tengo que restar una vez el que sale que resulta de hacer Euler con paso h. ¿Está bien? Salió de que yo definí el error como una cantidad con signo, no tomé módulo acá. ¿Está bien? Entonces, por eso es que ahí sale qué cuenta tengo que hacer. Bueno. Bueno, ahora vendría los métodos runge-kutta. Voy a presentar runge-kutta 2 y runge-kutta 4. ¿Está bien? Pero hay métodos runge-kutta del orden que ustedes quieran. Yo lo que haría, siendo I53, si quieren, podemos hacer ahora el intervalo y después cambiemos de tema. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bueno, hacemos, como siempre, un intervalo de unos 10 minutos y después volvemos y empezamos. O sea que 10 y 5, digamos, para fijar una hora, volvemos a encontrarnos. Listo, chicos. Bueno, corto la grabación.